Bien, para demostrar esta pregunta, para que les piden demostrar esta fórmula, bueno, tenemos que usar una ecuación que se satisface, ¿no? Que satisface las funciones homogéneas, que son positivamente homogéneas, ¿no? De grado R. A ver, primero veamos, ¿no? Dice que verifique que sigma de R es positivamente homogénea de grado R para cada R igual a 1 y igual a 2. Y que vale esto, ¿no? Bueno, de que sea homogénea yo no lo voy a hacer porque eso es muy fácil de demostrar, de hacerlo, entonces ustedes lo tienen que resolver, ¿no? Eso por ejemplo, sigma 1 es solamente colocar sigma 1 de tx, ¿no? Demostrar que esto es igual a t sigma 1 de x, ¿no? Eso queda como ejercicio, yo no lo voy a hacer porque, como les digo, es demasiado rápido, inmediato, ¿no? De hacer, entonces ustedes tienen que hacer sus detalles, ¿no? Sigma 2 de tx tienen que demostrar que eso es igual a t al cuadrado sigma x. Es lo único que tienen que hacer, ¿no? Entonces yo no voy a hacer los demás. No voy a hacer los detalles de esto. Lo que sí puedo hacer es esta parte que dice que demuestren que sigma 2 de x vale todo esto. A ver, ¿cómo se puede hacer esto, no? Y que vean que esto es igual a todo esto, ¿no? A ver, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, es bien simple, ¿no? Derivada de sigma 1 respecto de xy, ¿no? Que es uno de los términos que aparece ahí, es derivada respecto de xy de la sumatoria, ¿no? X1, puntos suspensivos, xn. Entonces, la derivada de esto al final, digamos que y es igual a 1, entonces derivada de x1 va a ser 1, ¿no? Y los demás no tienen términos el x1, ¿no? No tienen, pero todos los demás son distintos el x1, entonces va a ser 0, ¿no? Entonces va a ser 1 más 0, ¿no? Más 0, más 0, más 0, entonces va a ser solamente 1. Entonces, para cualquier otro x y es lo mismo, ¿no? Entonces acá solamente vamos a obtener 1. Entonces sale eso, ¿no? Inmediatamente. Y ahora, derivada parcial de sigma 2, ¿no? Derivada parcial de sigma 2 xy, ¿no? Sigma 2 que es toda esta sumatoria, ¿no? Derivada parcial respecto de xy. De esas sumatorias en combinatorio, ¿no? X1 con x2, x1 con x3, ¿no? Puntos suspensivos, así sucesivamente hasta el final, ¿no? ¿No? Es una combinación, ¿no? Siempre el i menor que j, i menor que j, i menor que j, ¿no? Y acá sería hasta xn menos 1 por xn, ¿no? Entonces, ¿cuál es la derivada parcial de todo esto, ¿no? Respecto de xy. Si ustedes calculan solamente la derivada parcial respecto de x1, vamos a colocar todos los que contienen x1, acá vamos a agregar unos cuantos sumandos, por ejemplo, ¿no? X1 hasta el final, ¿no? Con xn, ¿no? Luego ya a partir del siguiente ya comienza con x2, luego x3, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a xn menos 1, xn. Si se dan cuenta, el x1, por ejemplo, solamente está en todo este todas estas llaves que estoy colocando aquí. Solo ahí nomás va a estar presente el x1. No va a haber x1 en los otros demás humanos que hay para adelante, ¿no? No hay. Entonces, si ustedes derivarían eso respecto de x1, ¿qué les quedaría? Por ejemplo, ¿no? Caso y igual a 1. ¿Qué tendríamos, no? Derivada de sigma 2 respecto de x1, ¿no? Sería igual a qué, ¿no? Derivando respecto de x1 va a quedar x2, acá va a quedar x3, ¿no? Para el segundo sumando, para el siguiente sumando, ¿no? Así sucesivamente hasta llegar al xn. Solamente va a quedar esto, ¿no? Viene a ser que quedan todos los sumandos x1, x2 hasta xn, a excepción del x1. Entonces, esa es la idea de los demás, ¿no? De cómo es la derivada en el caso y arbitrario, ¿no? Si ustedes hacen para x2, lo mismo va a quedar, ¿no? Toda la sumatoria de los x1 hasta xn, a excepción de x2, ¿no? Siempre se le quita el respecto del que se está derivando, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Sería sigma 2, sería respecto de xy, en general, entonces sería x1, puntos suspensivos,
hasta xy, siempre uno antes, luego desaparece el xy y se va de frente al siguiente, xy más 1, ¿no? Y así puntos suspensivos, ¿no? xn. No, eso es en general, ¿no? No, la expresión en general que quedaría. Entonces, si ustedes suman esos dos términos que dice aquí, xy multiplicado por esto, vamos a desarrollar esto, a ver cómo queda. Xy multiplicado por derivada, ¿no? De sigma 1 respecto de xy, más derivada parcial de sigma 2 xy, ¿no? ¿Cómo quedaría? Xy, por ejemplo, quedaría que, ¿no? En el primero quedaba solamente la derivada respecto de xy, ¿no? De sigma 1 es solamente 1. Entonces acá solamente queda, acá, ¿no? Como queda 1 aquí, entonces acá también quedaría 1, ¿no? Acá vamos a borrar. Acá quedaría xy por 1. Más, acá colocan, ¿sí? Sería así, ¿no? Xy por 1, ¿no? Ya. Más, la derivada respecto de x, de sigma 2, ¿no? De sigma 2, ¿no? De respecto de xy. Estos serían todos los demás, x1, puntos suspensivos, xy menos 1, no, lo que estamos copiando lo que está acá arriba, ¿no? Más xy más 1, puntos suspensivos hasta xn. Entonces, esto al final queda x1, puntos suspensivos, xy menos 1, acá lo podemos colocar el xy, porque la suma, ¿qué se llama? La propiedad asociativa, ¿no? O la conmutativa, mejor dicho, ¿no? El orden de los sumandos no altera el resultado, ¿no? Y así sucesivamente hasta xn. Y todo esto vendría a ser, ¿quién? ¿Quién vendría a ser toda esta sumatoria? Están todas las sumatorias desde x1 hasta xn. Justamente eso es esto de aquí. El primero, sigma 1. Bueno, entonces en realidad esto, acá no es correcto colocar esto, sería sigma 1. Acá deberíamos colocar sigma 1 es igual a todo esto. ¿Ya? No era correcto colocar sigma 2. Entonces todo esto es sigma 1 de x. ¿No? Entonces la propiedad en sí es, hay que corregir esto, eso me faltaba corregir entonces, era esto, ¿ya? Ya. Bueno, eso es esa fórmula, ¿no? Entonces ya está, entonces se suelta esta parte. Vamos por la siguiente, ¿no? Dice utilice la fórmula 3.1 para mostrar esto. Esa propiedad 3.1 es la fórmula que sale de una función homogénea, ¿no? A ver, vamos a mostrarle, les voy a mostrar esa fórmula. La fórmula es esta, ¿no? Esto, ¿no? Sumatoria de derivada parcial de f respecto a xy por xy igual a k veces f de x. F es una función positiva de homogénea de grado, positivamente homogénea de grado k, ¿no? Entonces, eso es lo que vale y vamos a utilizar esta fórmula. Pero la cuestión es a cuál de las funciones podemos aplicar esto, ¿no? Bueno, a las homogéneas que sabemos, ¿no? La sigma 1, por ejemplo, es homogénea, ¿no? Esta es positivamente homogénea, ¿no? Homogénea, de grado 1, ¿no? Grado 1. Y el sigma 2, positivamente homogénea, de grado 2. Ahora, se puede aplicar a ambos, ¿no? Pero ¿cuál será, pues, conveniente, ¿no? Aplicar esta fórmula. A ver, veamos, ¿no? ¿Cuál podría ser? Por ejemplo, veamos con esta primera función, ¿no? Apliquemos la fórmula de aquí a ver si de ahí resulta, ¿no? Porque tal vez se podría aplicar a este sigma 2, pero primero vamos a comenzar con el sigma 1, a ver. ¿Cómo quedaría esa fórmula? Quiere decir que el k es igual a 1 y el f es sigma 1, ¿no? F va a ser sigma 1 y el k va a ser 1. Entonces, ¿cómo queda, no? Sería la sumatoria de las derivadas parciales de sigma 1 respecto de xy, x por xy igual a k, que es 1, 1 por sigma, ¿no? Sigma 1 de x. Es lo que obtenemos, ¿no? En acá hay que corregir es 1, desde 1 hasta n.
quedaría esa fórmula. ¿Ya? Y se puede usar algo de la fórmula anterior que hemos obtenido, de esta fórmula que hemos obtenido. Se puede obtener alguna información a partir de esto. Miren, justamente esta expresión que está aquí, xy por sigma 1 derivada parcial, ¿no? De sigma 1 respecto a xy, es justamente el término que está aquí, ¿no? ¿No? Todo eso es el mismo. Entonces, podríamos tal vez intentar, ¿no? De a partir de ahí, porque justamente encaja, ¿no? Con la expresión que hemos obtenido en esa fórmula de positivamente homogénea, ¿no? A ver, veamos, ¿no? Entonces, sigma 1 de x, ¿no? Estoy usando esta ecuación, ¿ya? Sigma 1 de x, que es igual a esta sumatoria, y 1 hasta n, derivada parcial de sigma 1 xy de x por xy, vendría a ser la sumatoria desde i1 hasta n. ¿De quién, no? A ver. Todo este sigma y derivada de sigma y por xy era igual. De acá podemos despejar, por ejemplo, podemos colocar sigma 1 menos esto, ¿no? Menos la derivada parcial de sigma 2. Entonces sería derivada, no, sigma 1 de x, ¿no? Era lo que era igual. Menos derivada parcial de sigma 2. Derivada parcial de sigma 2 respecto de xy. X. ¿No? Entonces, ¿cuánto da esto? Esto da... total, ¿esto cuánto da? A ver, sumatoria de todo esto. Sería... como esta expresión no depende de i, entonces sería sumatoria de prácticamente esto. Solamente sería la sumatoria desde i1 hasta n, ¿no? Ese sería solamente n, ¿no? N veces sigma 1 de x. ¿Ya por qué? Porque se está sumando el 1, se está sumando n veces el 1, entonces sería n por sigma 1. ¿Ya? Menos, acá sí está, depende del i, entonces no hay cómo desarrollar esto queda así nomás, x, y, x. Entonces yo puedo despejar esto, el despejar la derivada parcial de sigma 2, de esa sumatoria. Entonces la sumatoria de sigma, derivada parcial de sigma 2 respecto a x, y 1 hasta n, vendría a ser igual a n menos n sigma 1 x, y el otro pasa al otro lado, menos sigma 1 de x, igual a que n menos 1 sigma 1 de x. Y pues coincidiría con lo que había enunciado, el resultado. Sí coincide, ¿no? Sí sería la forma. Entonces ya no hay necesidad de utilizar la homogeneidad del sigma 2. Tal vez esa homogeneidad se puede utilizar para otro tipo de funciones sigma, ¿no? Estas funciones son llamadas sigma 1, sigma 2, son casos de funciones llamadas eh, funciones elementales, homogéneas elementales creo que llaman, o sí, elementales, que son utilizadas para geometría, EDP, ¿no? Sí, bueno, temas más avanzados, ¿no? De geometría. Bueno, gracias, sería todo.